Y quiero decirte algo. Gracias por formar parte de esta casa, porque el domingo cuando yo estaba en Colombia, antes de tomar mi vuelo para acá, me disfruté tanto ese servicio. Desde el principio al fin lo estuve viendo a través de YouTube. Estaba en Bogotá, llegué al aeropuerto y en todo el tiempo, desde el check-in y todo, yo le dije al de TCA, le dije, no me lo voy a quitar, le dije. Me dijo, ¿por qué? Porque soy pastor y estoy escuchando mi servicio. Y el policía vio mi teléfono y me dijo, ok, pase. Y no me desconecté en ningún momento. Mi teléfono pasó por la banda y yo escuchando todito el servicio, lo disfruté. Me encantó verlos a todos activados. Me encantó verlos a todos sirviendo, metidos, y más a la pastora. Qué palabra tan tremenda nos trajo, ¿verdad que sí? ¿Disfrutaron la palabra, sí o no? ¿Estuvo buena, sí o no? ¿Verdad que la queremos de nuevo predicando? Pero es que ella me está retando, me dice, entonces yo predico y tú cantas. Me dice, no, yo no canto. Y me dice, bueno, si quieres que yo predique, tú tienes que cantar. Entonces me está retando también, y hoy me llevo mi guitarra a la casa, porque eventualmente cuando ella predique yo voy a tener que cantar junto con el grupo de alabanza. Pero de eso se trata, amén. Se trata de que todos formemos parte de algo hermoso en esta casa, ¿sí? Iglesia, el Señor nos está regalando una palabra poderosa el día de hoy. Y la hemos titulado, Creo y vivo para Dios. Y cuando estaba estudiando esta palabra poderosa, iglesia, no tienes idea de lo que el Espíritu Santo empezó a entregar a mi vida. Y sé que a ti te llenará de una manera sobrenatural el día de hoy. Amén. Dile que está a la par tuya, hoy seremos llenos. Díselo, hoy seremos llenos. Hoy venimos a recibir palabra. Dígaselo al que está a la par suya sin temor. Despiértelo si está dormido. Hoy vengo a recibir palabra. Amén. Vamos a irnos a Juan 3 del 1 al 15. Juan 3 del 1 al 15. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera. El título de este pasaje bíblico en el libro de Juan, capítulo 3, del verso 1 en adelante, se titula Jesús y Nicodemo. Hemos escuchado la historia de Nicodemo, ¿sí o no? ¿Sí? Un fariseo conocedor de la Escritura. Un hombre que conocía la Escritura, mas no la vivían. La palabra de Dios nos ha enseñado que los fariseos eran personas conocedoras a profundidad. Thank you, Emiliano. Emiliano siempre se ríe cuando estamos predicando. Como amo a ese niño. Nicodemo era un fariseo. Si quieres me desconectas el micrófono de la caja acústica, creo que esa es la que está haciéndonos el fallo ahí. Nicodemo era un fariseo que conocía la Escritura, y la palabra de Dios nos enseña que la mayoría de fariseos, y me arriesgo a decirte todos los fariseos, no vivían la Escritura. Y hoy en día, iglesia, no es tampoco algo que podemos pasar por alto. El tiempo de los fariseos no ha terminado. Existe aún muchas personas que conocen demasiado la palabra de Dios, mas no la viven. Personas que en todo tiempo andan buscando la basurita del ojo, pero ellos no se ven la atravesada gigante que tienen en el ojo de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Encontramos a muchas personas que llevan el papel de jueces, que empezamos a hacer el escáner, ¿verdad? Y empezamos a escanear, no, este tiene problemas de alcoholismo, tiene pinta de que está divorciado, y empezamos a escanear todo y juzgamos por apariencias, de una. Y es tan terrible y tan triste. Y vuelvo a repetir esto en esta casa, porque sé que hay muchos que se están sumando. Si el mismo Jesús, pudiendo juzgar a aquella mujer que iba a ser apedreada por prostitución, por vender su cuerpo, o por hacer cosas que no eran indebidas en aquel tiempo, y la ley decía que tenía que morir a piedras, pero de aquellas grandes, ¿no? Apedreada. Y en aquel tiempo la que era sentenciada a morir así es porque la habían encontrado y visto. Mas sin embargo encontramos en la Escritura a un Jesús que no le señala su pecado, a un Jesús con amor que se atreve a hacer ese escudo de vida para ella. Porque eso fue lo que hizo Jesús en ese momento, iglesia. Jesús se convierte en un escudo de vida para aquella mujer
que estaba a punto de ser apedreada y morir a causa del pecado que ya acarreaba. Y las palabras de Jesús fueron: levántate y no peques más. Jesús sabía la debilidad de ella. Jesús sabía el error que ella había cometido. Jesús sabía el tropiezo grande que otros habían visto y señalado. Y Jesús, pudiendo juzgarle y decirle: ándale, ándale. Al estilo mexicano, vamos a poner a Jesús a hablar como mexicano. Ándale, te vieron, te cacharon y hoy te toca. Pero Jesús no lo hizo. Jesús le dijo: levántate y no peques más. Y con ese amor que Jesús muestra, nosotros también tenemos que ser de ese amor, el mismo amor de Jesús. Así que hoy, ese escáner que tenemos, humano, porque la carne tiende a hacer eso. Aquí nadie puede pasar por alto esto. En algún momento, y no quiero que levantes la mano porque no quiero todas las manos levantadas, en algún momento te tocó juzgar. En algún momento viste a alguien y te empeliculaste, dirían los colombianos. Te empeliculaste y le sacaste toda la trama y la historia de esta persona. ¿Sí? En cualquier momento de tu vida formaste ese papel de juez en ti y juzgaste. Pero hoy te quiero decir, en el nombre de Jesús, empieza a ver a las personas con los ojos de Jesús. Empieza a ver a las personas no con ojos fariseos. Empieza a ver a las personas con ojos de Jesús, que aman al pecador. Jesús, amigo del pecador. Jesús andaba con aquellos que andaban pero bien sucios en pecado, tanto física como espiritualmente. Ahí estaba Jesús. Jesús le daba vista al ciego físico y espiritual. Jesús le daba a oír al sordo físico y espiritual. Iglesia, es que la enfermedad no era únicamente física, también había sordera espiritual. Y así podemos encontrar a paralíticos, tanto físicos como el pastor. Pero ¿cómo puede ser posible? Sí, hay muchas personas que pueden correr y caminar como tú y como yo, pero a nivel espiritual están paralíticos. Es otra prédica que traigo, amén. Es otra prédica que traigo, la tengo muy linda, por cierto. Pero entonces vamos a volver a la historia de Jesús y Nicodemo en Juan 3, del 1 al 15. Y dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal. Nicodemo era un hombre conocedor de la escritura. Comía libros, un ratón de biblioteca. Se comía todos los libros y los sabía. Era un principal. Aquellos que están viendo la serie de Chosen saben de quién estoy hablando, ¿verdad que sí? Si usted no ha visto la serie de Chosen, le recomiendo que la vea. Está muy linda, por cierto. El verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: este fariseo buscó a Jesús de noche para que no lo vieran otros fariseos. Por eso me encanta que seamos cuidadosos y curiosos cuando leemos la escritura. ¿Qué hacía un fariseo buscando a Jesús de noche? Algo trama, ¿no? Vamos a leer. Rabí, le dijo Nicodemo a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo sabía y reconoció que Jesús había sido enviado por Dios, porque las señales que Jesús hacía, nadie las podía hacer si Dios no estaba con él. Entonces Nicodemo había reconocido en su interior y había creído en que lo que pasaba en la vida de Jesús y lo que Jesús portaba no era cualquier cosa y no podía pasar por alto. Pero era tan grande su curiosidad que esperó que todos los que estaban en esa sinagoga donde ellos aportaban el conocimiento fariseico, ¿verdad? Esperó que todos se durmieran o que nadie lo viera a la luz del sol, y salió de noche para que nadie lo viera. Vamos a hacer un paréntesis. Y no quiero que levanten la mano porque no quiero que todos levanten la mano. Yo recuerdo cuando estaba más pequeño, ¿verdad? Porque todavía estoy pequeño. Más pequeño, cuando yo me escapaba de noche por la ventana de mi casa y me salía despacito para que papá no me viera, porque yo quería salir con mis amigos y me escapaba. Tal vez a la esquina de la colonia donde vivía
pero a mí me regañaban. A las 9 de la noche yo no podía estar fuera, pero yo venía y me escapaba donde no había luz, estaba oscurito, y me iba y me sentaba en la acera a platicar con mis amigos. Muchas veces me regañaron, me cacharon y me metí un gran problema. Pero entonces, ¿por qué te estoy hablando yo de esto? Porque Nicodemo de noche buscó a Jesús. La Biblia no puede ser muy detallada en esto, pero tenemos que ser curiosos. Nicodemo se escapó para ir a hablar con Jesús. Ahí está, se fue. Sentía que lo tenía entre ceja y ceja. Es el aire. No, no es el aire. Vamos a orar por Donato, ¿verdad? No hay un cable malo, Donato. Entonces, ¿qué es lo que resulta, iglesia? Nicodemo se había escapado para hablar con Jesús porque él había reconocido en Jesús algo único y especial. Aquel fariseo conocedor de la palabra encontró algo especial en Jesús y lo buscó. Claro, no lo buscó de día porque tenía vergüenza, el qué dirán. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por el qué dirán? No levanté la mano porque todos levantaríamos la mano, pero muchos nos preocupamos por el qué dirán. Y yo le trato a la pastora muchas veces de decirle, olvídate del qué dirán, porque hay veces que ella me dice, ay, es que no quiero abrir el WhatsApp porque se dan cuenta que estoy conectado. ¿Y qué? Yo le digo, ¿y qué? ¡Qué bueno! Y allá está abriendo la puerta para escuchar. Y lo mismo también en su Facebook o el Instagram, ¿verdad? Porque es que si yo se lo abro, ay, se van a dar cuenta que estoy conectado. Le digo, ¿y qué? Yo abro mi Instagram, yo abro mi Facebook, yo abro mi WhatsApp ¿y qué? Si estoy conectado o no me conecté. Me dicen, no, es que hay personas que me escribieron y no les he contestado aún. Entonces si ven que estoy conectado van a decir que soy una persona pues desatendida o mal educada por no contestar. Digo, sí, pero también hay un listado como de 300 mensajes en cola. Si te enseñara mi teléfono te asustas. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa, iglesia? Nicodemo buscó a Jesús porque encontró algo único en él. Y lo buscó y le dijo, lo que tú haces no cualquiera lo hace. Recuerde que le dijo, no le dijo que él era Mesías, no le dijo que era enviado por Dios, el Hijo de Dios. Le dijo, sí, hay algo en ti especial, maestro, porque Rabí representaba un maestro en aquel tiempo. Y le dijo, pero es que tú, lo que tú haces, nadie lo puede hacer. Y el que lo hace porque Dios está contigo. Entonces mira lo que dice más adelante. Nicodemo le dijo, el verso 3, Jesús le respondió, de cierto te digo a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo, y voy a poner atención en esto, no puede ver el reino. ¿No puede qué? Ver. De cierto os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y Nicodemo le dijo, ahí en el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? ¿Eso me estás tratando de decir? Nicodemo, con sus ojos humanos, siendo un conocedor de la palabra, Nicodemo se pone a preguntar cosas del mundo cuando Jesús le está hablando cosas espirituales. Nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo, en su ambiente fariseico, ¿verdad?, no andaba en un ambiente espiritual. Y hoy en día, iglesia, hay muchas personas que conocen la escritura, mas no la viven. Y el vivirla es conectarte al mundo espiritual. Pastor, yo quiero ver milagros. Desconectate del mundo y metete a lo espiritual. Pastor, yo quiero vivir lo sobrenatural. Desconectate del mundo y conectate al reino de los cielos, y te vas a dar cuenta de lo que Dios tiene para ti. Pastor, es que Dios no me responde. ¿Por qué? Porque estás pegando telefonazos al mundo o telefonazos al cielo. ¿Cuál es tu manera de orar? ¿Oro del diente al labio o estoy orando conectado al cielo? Muchos de nosotros necesitamos entender que es necesario nacer de nuevo para ver las cosas de Dios a nivel espiritual. Y lo que siempre le hemos enseñado a esta casa es que todo, pero es que todo, y recuerdo un día la conversación con Juanito sentados en una mesa, todo tenemos que verlo a nivel espiritual. Todo. Tu trabajo, esa gripe, ¿sí?
Todo a nivel espiritual, todo. Mi matrimonio, mis hijos, todo a nivel espiritual. Todito, todito a nivel espiritual. ¿Por qué tenemos que verlo a nivel espiritual? Porque cuando lo vemos a nivel espiritual, vamos a recibir esa respuesta de Dios a nivel espiritual y vamos a encontrar solución a muchos problemas que no encontramos solución hoy en día, porque estamos aún esperando solución acá en la tierra, cuando la solución viene del cielo. Amén. La solución viene del cielo, iglesia. No viene de ningún otro lugar más que del cielo. Él puede transformar cualquier cosa. Todo lo que es legal, que esté escrito, Dios lo puede cambiar. Enfermedades, Dios las puede transformar. Se me cerró una puerta, Dios te abre otra aún más grande. Se me acabó mi camino, Dios te abre un camino nuevo solo para ti. Aún en medio de cualquier problema financiero, aún en medio del desierto de la escasez, Dios abre caminos donde no hay. ¿Y para quién? ¿Para el fariseo? Vamos a ser honestos, sin pasarle el pañito a la palabra. Dios abre caminos para aquellos que en Él creen. ¿Y quién cree en Dios? Ya voy a ir aterrizando esto, ¿sí? Este es el intro, ojo. Y ponga atención. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, pues, ¿cómo puede un hombre viejo como yo, o un hombre viejo siendo viejo, volver a nacer? ¿Acaso tengo que volver a entrarme al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Mira lo que le dice Jesús. Eso es poderoso. Respondió Jesús y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Ahora sí viene fuerte la cosa, ¿sí? No puede entrar al reino de Dios. Miren qué tremenda bomba le dejó oír Jesús a fariseo. La primera, ¡pum!, le reventó por allá. Le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. El nacer de nuevo nos permite ver el reino de los cielos, verlo. ¿Escuchaste? Verlo acá en la tierra. Nos permite ver el reino de los cielos. Y ahora viene Jesús y le dice, y de cierto te digo, la segunda, y le dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. ¡Oh! Hoy sí levanta la mano. ¿A quién vamos a bautizar este año? Levanta la mano, 1, 2, 3, 4. Levanta la mano sin temor, levanta. Y si no has sido bautizado, levanta las manos, porque en el nombre de Jesús vamos a bautizarlos este año. Porque es una ordenanza, amén, baja la mano. Es una ordenanza que vamos nosotros a hacer como iglesia. Acá está escrito, Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Iglesia, como pastor no estoy transformando y cambiando la palabra de Dios, es una ordenanza. El mismo Jesús se la dijo a un fariseo que conocía la palabra mas no la vivía. De cierto te digo que si no naces del agua y del Espíritu no podés entrar al reino de los cielos. Amén. Los nacidos de la carne es, y el nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y qué es lo que sucede acá? Vamos a ir aterrizando. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Espontáneo. Pero ¿qué es espontaneidad? Espontaneidad. ¿Así es? ¿Estoy correcto? ¿Sí? Espontaneidad. Espontaneidad. ¿Sí? ¿Estoy bien? Gracias. Es que se me atravesó el portugués y el inglés. Entonces, esa cosa, ¿sí? Únicamente es cuando nosotros lo deseamos y lo anhelamos. Si tú no lo deseas, iglesia, te podemos meter en el agua 10 veces. ¿Sí? Sí. Y te voy a explicar por qué, y esto es crucial que lo entiendas. Amén. Entonces, el que es nacido de carne, carne es. El que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles. ¿Otra vez esa? Ay, me exalté. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las cosas celestiales? ¿Por qué? Porque todavía no has nacido de nuevo. El mismo Jesús le está hablando a este fariseo y el fariseo no entiende ni papa. Le está hablando en otro idioma. Está hablando un lenguaje que el fariseo Nicodemo no conocía. ¿Y por qué Nicodemo no lo conocía? Porque no entendía las cosas espirituales, porque Nicodemo seguía todavía en la carne. Nicodemo no podía entender lo que era del espíritu porque no había nacido del espíritu. Es importante, iglesia, que tú reconozcas que es necesario nacer de nuevo, porque no quiero Nicodemos en esta casa. Amén. Dígale a que está a la par suya: aquí no queremos Nicodemos. Dígaselo: aquí no queremos Nicodemos. No, Nicodemos, fariseo es muy fuerte. Porque Nicodemo al menos vio algo lindo en Jesús y lo buscó, ¿sí? Pero hay muchos fariseos que no. Entonces vamos a continuar. Y dice lo siguiente, el verso 13: nadie subió al cielo, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés, y quiero que pongan atención, esta parte es clave, el verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Han escuchado esa frase? Lo de la serpiente, ¿la han escuchado? ¿Sí? Hoy te voy a explicar el significado de muchas cosas. Y quiero que pongas atención porque esto es historia. Y es historia que aún se vive. ¿Alguien ha visto el símbolo médico? ¿Cómo es el símbolo médico? Es una culebra. Es una. Sí, parece dos, pero es una. Es una culebra en una asta en forma de cruz. ¿Sí? Es una culebra que está así. La culebra sale y muchas personas dicen: ¡ay, diablo! Fariseos. Ven esa culebra y dicen: ¡oh, satánico! Yo no me dejo nada. ¡Oh, este médico no! Historia. Mira lo que dice la palabra de Dios en la Escritura. Y para entenderlo vamos a irnos a Números 21. En Números 21 encontramos algo importante. En aquel tiempo, Números 21, el verso 9. La historia dice lo siguiente: en aquel tiempo, el pueblo se había quejado demasiado. Y ese pueblo se quejaba cada rato, ¿sí o no? Ese pueblo se quejó una vez más contra Dios y contra Moisés. Y de modo que Dios envió serpientes ardientes en medio de ellos. Dice la historia ahí en Números 21. Entonces todos los que fueron mordidos por las serpientes murieron. ¿Sí? Aquellos que murmuraron, se enojó Dios y les mandó serpientes ardientes, y la que mordía, Ishkamik, se acabó. Entonces el pueblo confesó sus pecados e imploró a Moisés que los liberara de tremenda peste. ¿Sí? Había serpientes ardientes entre ellas, y cuando los picaba, el que picaba se iba a la olla, se moría. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Moisés oró a Dios y el Señor le dijo que hiciera una serpiente de bronce. Ponga atención, es que esto es poderoso. No podemos pasar por alto las ordenanzas de Dios. Y el Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera sobre una asta para que todo aquel que le mirara y le viera fuera sanado. Moisés hizo como Dios le había ordenado, y la Biblia nos dice en Números 21:9: y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y esta persona, en lugar de morir, vivía. ¿Cómo? En lugar de morir. Entonces, vamos a la historia. Un pueblo murmuraba, Dios se enojó y les envió una peste, y la peste los mordía, y el que era mordido se iba. Pero el pueblo confesó sus pecados y dijo: no, Señor, perdónanos, ya no vamos a murmurar, ya no vamos a pecar, Señor. Moisés, ayúdanos. Y Moisés viene y se va adelante de la presencia de Dios y dice: mira, otra vez el pueblo este me manda aquí delante de ti.
Por favor, hacerles el trabajito otra vez, mami, que esa gente es tan problemática, pero aquí estoy yo de nuevo delante de ti. Ayúdanos. Entonces, ¿qué pasa? Jehová le dice a Moisés: ok, está bien, haz una serpiente de bronce, enrollarla en una asta y ponerla enfrente. Y el que sea picado al ver la serpiente será sanado y vivirá. Esta es la razón por la cual hoy los médicos usan el simbolismo de la serpiente de bronce, porque fue levantada en aquel tiempo para que el que estaba enfermo y la viera, viviera. ¿Escuchaste? Aquel que había sido picado y estaba a punto de morir, viera la serpiente. En aquel tiempo ya no existe más eso, ¿sí? Porque ahora quien vamos a ver es a Jesús. Y por eso ahí en Juan 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, le dice: así como cuando Moisés se le pidió que levantara la serpiente para traer sanidad, y el que viera la serpiente viviría, de la misma manera me es necesario a mí que el Hijo del Hombre sea levantado, para que cuando la gente lo viera, tuviera vida, pero no vida temporal, sino eterna. La importancia de conocer la historia y comprender lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Juan capítulo 3 del 1 al 15. Se me es necesario morir en la cruz y ser levantado en esa cruz para que todos lo vean. Y cuando aquel me vea muriendo en la cruz por amor a aquel que es peor que un fariseo, porque al menos el fariseo conocía la escritura, pero había muchos que ni siquiera conocían la escritura y le daban la espalda a Jesús. Pero aquel que viese a Jesús ahí en esa cruz tuviera vida, y vida en abundancia. Amén. Iglesia, se nos es necesario nacer de nuevo. ¿Y por qué es necesario nacer de nuevo? Dice el verso 15, como esto voy cerrando ahí de Juan 3, 15: para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Para que no se pierda y tenga vida eterna. Amén. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros escuchamos la palabra nacer de nuevo? Hay cambios en nuestra vida, cambios reales y permanentes que son necesarios remover. El nacer de nuevo remueve de ti muchas cosas a nivel secular. Incluso te arranca esa venda y puedes ver las cosas con entendimiento. Empiezas a recibir esa respuesta de parte de Dios. Vamos a irnos al siervo del profeta. Aquel siervo estaba que temblaba porque había un ejército que los estaba rodeando. Ay, profeta, nos acorralaron. Hoy sí nos matan, mano. Imagino aquel siervo corriendo a la tienda del profeta. Profeta, hoy sí nos acabaron. El profeta sentadito en la presencia de Dios. ¿Cómo? Mira, nos rodearon. Estamos sitiados. Levanta la cabeza y mira. Imagino al profeta salir de la tienda y ver así. Qué chévere se mira esto. Tranquilo, mano. Más son los que andan con nosotros. Y el siervo viendo así. Somos como 15. Y aquí no son miles. ¿Más? Entonces en ese momento el profeta ora para que las vendas se cayeran y que este siervo pudiera ver ¿qué? Lo sobrenatural. Iglesia, tú probablemente estás rodeado de un ejército numeroso físicamente hablando, pero estás viendo las cosas con los ojos del mundo. Estás contando tus recursos, tu capacidad, tus fuerzas, tus herramientas, tu propia estrategia, lo que el otro te dice que hagas, lo que la cuñada me dijo que hiciera. Ya se me acabaron las ideas, ahora me hacen falta ideas y no sé qué hacer. Pero en ese momento el Señor remueve la venda. ¿Qué pasa con el siervo? El siervo se sorprende porque ve aquel ejército que encendido en fuego rodeaba y guardaba el lugar donde ellos estaban. Era aún más numeroso que el ejército humano que estaba sitiándolos a ellos. Yo me puedo imaginar a ese siervo y yo me declaro como ese siervo. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra humanidad, circunstancias y lo que estamos viviendo en este momento nos provoca ver el ejército físico.
Nos provoca ver el problema. Nos provoca ver la circunstancia. Necesitamos nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios acá en la tierra. Se nos es necesario nacer de nuevo para poder ver lo que Dios está haciendo contigo. Y muchas veces Dios te mete a procesos para que entiendas que es necesario nacer de nuevo para poder ver lo que Dios tiene para ti, para poder recibir y percibir que es aún mayor aquel que camina contigo, que es aún más grande aquel que va delante de ti, que nada ni nadie podrá tocarte cuando tus vendas son quitadas y puedes ver aquel que va contigo. Y qué hermoso es eso cuando entendemos. ¿Cuál problema? Que se vengan tres y juntos, porque más grande es el que está conmigo. Porque el problema no lo voy a resolver yo. Iglesia, el problema no lo resuelvo yo. Si yo me meto a tratar de resolver el problema, me voy a enredar. No voy a hacer nada bueno. Es más, me voy a meter en más problemas por tratar de ayudarle a Dios. Pero que es lo que Dios nos dice el día de hoy: se nos es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos acá en la tierra y lo que a ti te rodea. Y así tú podrás entender quién está contigo. Ese ejército que acampa y rodea alrededor de ti. Ese ejército que está alrededor de tu casa. Ese ejército que camina contigo cuando tú vas. Yo me imagino, y quiero que tú lo imagines conmigo. Vamos a abrir nuestros oídos espirituales. Hágale así, yo los abro. Hágale así, yo abro mis oídos espirituales. ¿Sí? Yo abro mis oídos espirituales. Porque yo quiero escuchar ese ejército que camina. Cuando yo camino, es que se escucha el ejército marchando junto a mí. Qué rico se siente. Qué confianza nos sentiríamos el decir: yo cargo este ejército conmigo y yo me meto a cualquier lado. ¿Sí? Un día recuerdo que tenía un amigo político, todavía lo tengo, y me invitó a andar con él. Y cuando me subo a su vehículo, un montón de guardas abriendo las puertas, cerrando puertas, y rodeando, todos viendo para todos los lados y chequeando que todo estuviera bien y que nada estuviera malo, y chequeando. Y nosotros parados en el centro así, en el carro, y aquellos regados buscando por radio: ya pueden bajar. Y bajamos del carro, ¿verdad? Entonces muchas veces eso te genera seguridad. Esa es la clase de seguridad que muchas personas portan. Pero a nivel espiritual, tú portas una seguridad aún mayor. Dice la palabra de Dios que te hará invisible ante ataques del enemigo. Te hará invisible, literalmente invisible, en medio de problemas, en medio de persecución, en medio del ángel de la muerte. El Señor te hará invisible. A mí me hizo invisible de la muerte. A mí me hizo invisible cuando me tocaba morir. En medio de ese gran conflicto que yo portaba, ahí el Señor me hizo invisible. Y el Señor cambió y le dio vuelta a la moneda. El que me quería matar se convierte en amigo y cuidándome. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Nadie más. Y muchos de nosotros estamos viviendo en este tiempo eso espiritual, pero nos negamos a recibirlo y verlo. Nos negamos en realidad a entender que Dios está provocando que vamos a nacer de nuevo para entender lo que estamos viendo. Amén. ¿Estamos o no estamos? Entonces, la salvación no consiste, y esto quiero entregárselo a la iglesia, la salvación no consiste en creer en muchas cosas que vemos, que leemos, que escuchamos, y en muchas ocasiones nos obligan a adoptar a nuestro estilo de vida por tal de encajar en una iglesia. Voy a ser muy honesto y no voy a pasar pañito sobre la palabra de Dios. Muchas personas creen y confunden que van a ser salvos por creer un montón de cosas que un montón de personas dicen. Y yo voy a adaptar esto en mi vida y voy a maquillar y aparentar de que yo estoy bien en la iglesia. Pero en realidad eso no te garantiza a ti una salvación. Se nos es necesario nacer de nuevo. Se nos es necesario recibir a Jesús en nuestro corazón. Aquel que nace de nuevo se despoja de toda naturaleza y vive lo sobrenatural. Lo vive. Amén. Lo vive. ¿Tú quieres vivir lo sobrenatural?
Es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El nacimiento es importante que lo comprendamos, ¿verdad? El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Nadie puede nacer de nuevo sin escuchar y creer la palabra de Dios, no forzadamente maquillarla y decir, yo voy a aparentar delante de mis hermanos, delante de mis pastores, que yo voy a vivir una vida en santidad. Donde me ven, hasta donde el ojo humano alcanza a ver. Pero cuando ya no me ven, al fin puedo ser yo. Y soltamos la panza, ¿verdad? Pero cuando me ven, la meto, esbelto, a nivel espiritual. Pero cuando nadie me ve, qué bueno que ya nadie me está viendo. Y así muchas personas no han nacido de nuevo. El que nace de nuevo es esbelto espiritualmente hablando. No tiene nada que andar escondiendo, ¿sí? El que nace de nuevo no tiene nada que andar escondiendo. No tiene que andarse fajando a nivel espiritual para verse bien, ¿sí? ¿Me estoy dando a entender, sí o no? No me hagan cara de confundidos, ¿sí? Porque están confundidos, yo les doy otro ejemplo, ¿sí? Pero en realidad muchas personas hoy en día viven con fajas espirituales para apantallar que estamos bien, fisiquines, a nivel espiritual, delante de los demás. Pero delante de Dios, Dios te mira y te dice, hace falta mucho trabajo. A ti no te conozco. Y qué temeroso va a ser que Dios te diga, no te conozco. Nacer en agua y en espíritu, nacer de nuevo, para que podamos ver y entrar al reino de los cielos. Amén. Y lo que dice la palabra en Santiago 1:18, y me quedan 555 minutos. Se asusta. A ver, no quiere. Yasmín dice, se asustó Yasmín. Entonces esto es culpa tuya, Yasmín. Y dice la palabra de Dios en Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de Dios provoca ese nacimiento espiritual. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corrumpible, sino de incorrumpible por la palabra de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo yo esto? Jesús dijo en Juan 3, del 1 al 15, que el que nace de la carne, de carne pertenece y es, pero el que nace del Espíritu es y pertenece. Entonces, la carne, ¿qué es lo que la carne provoca? El corromperme. La tentación, la gula, el pecado, el tropiezo, el sentirme mal después de que caigo en ese pecado, en tentaciones, el sentirme enojado porque yo no quería hacerlo. Pero esta carne que llevo me provocó fallarle al Señor aquella promesa que le hice. Pero cuando yo nazco en espíritu, no puede ser esto corrompible. ¿Escuchaste? Si tú estás batallando, y esta es la palabra para ti el día de hoy, si tú estás batallando con problemas que te cuesta dejar, como dirían allá en Guatemala, esas mañas tenés que quitártelas, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo era muy travieso de chiquito y un día me dijo mi mamá, usted vuelve a hacer eso y le pongo las manos en el carbón. Y dije, me voy a quemar las manos, eso va a doler. Y ya no vuelvo a hacerlo, ya no vuelvo a hacerlo porque eso duele. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este cuerpo tiende a meternos en problemas, en tropiezos, y muchos, por no decirte todos, los problemas que este cuerpo provoca es para dejarte cuando la trompeta suene. Es para dejarte. Esto que nosotros vivimos es una cosa temporal, pero los errores que este cuerpo temporal puede provocar aquí te pueden afectar en una eternidad. Las decisiones y tropiezos que esto que está aquí, que yo puedo tocar, que se va a quedar, porque esto que está aquí no se va a ir conmigo. Esto que está aquí lo estoy tocando, no se va a ir conmigo. No se va a ir, se queda aquí. Se quedó. Pero esto que se está quedando, también quiere que yo me quede. Que me quede preso para una eternidad de sufrimiento. Entonces yo tengo que nacer de nuevo, despojarme de esta carne. Vamos, Nicodemo, vamos a ver las cosas a nivel espiritual, ¿sí? Y entender que necesito nacer de nuevo.
para poder enfrentar a todos esos problemas a nivel espiritual que hoy en día nosotros acarreamos y vivimos. Amén. No te asustes, pero es una realidad. Necesitamos nacer de nuevo para romper todo ese ataque que te está haciendo tropezar, caer y sentirte mal delante de Dios. Amén. ¿Y qué dice la palabra respecto al Espíritu? Juan 3 del 6, nuevamente. El que es nacido de la carne es carne, el que es nacido de espíritu es espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que el que es nacido de Dios, Juan 1:13 dice, de sangre, ¿verdad? Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. El que es nacido de Dios es porque su voluntad nos ha permitido que nazcamos. ¿Por qué te estoy diciendo yo esto? Porque mi salvación es importante. Dígale que está a la parte tuya, mi salvación es importante. Mi salvación es importante. No sé tú, pero yo quiero irme con Jesús. Yo no sé tú, pero allá tú si te quieres quedar. La trompeta suena y el que se quedó desde arriba dice, ¡hey, chao! Porque no quisiste escuchar. ¿Sí? Porque la palabra se está diciendo. La palabra se está dando en este tiempo. Nacer de nuevo es importante. El nacer de nuevo implica en realidad yo despojarme de todo y decir, Señor, yo no quiero que esta carne me haga tropezar. Señor, yo necesito nacer de nuevo, creer en ti, recibirte y vivirlo. Y voy a hablar claramente, que mis hijos hayan nacido en casa pastoral no les garantiza un pase de salvación. ¿Escuchaste? Mis hijos, Emanuel y Emily, que hayan nacido en casa pastoral, no les garantiza un pase directo al cielo. No. Cada quien tiene que pelear por su salvación. Mi obligación como padre y como pastor es instruirlos a ellos y decirles lo correcto, la verdad, la ordenanza que Dios nos ha dicho que tenemos que vivir para que ellos sean salvos. Yo, aunque ore todos los días y no me levante de rodillas, no le garantiza a mis hijos un pase al cielo. No puedo comprarles ni con todos los días de rodillas, ni con todo el dinero del mundo, ni con ninguna obra puedo yo garantizarles a mis hijos un pasaje al cielo. Es mi obligación como padre instruirlos, y es mi obligación como pastor instruirte. Te es necesario nacer de nuevo y despojarte de esa mente de Nicodemo y decir, pastor, pero ¿cómo? Muy simple, creer en Jesús. Muy simple, recibirlo en tu corazón. Muy simple, confesar de que Él es tu Señor y tu único Salvador y Redentor. Y dejar que Él obre, que el Espíritu Santo obre en tu vida y que transforme todo lo que tiene para ti. Que arranque de ti todo lo que a Él no le agrada. Que lo arranque. Un día de estos tuve una conversación con alguien. Me dice la siguiente frase, pastor, me quedan 27 minutos. Me dice, pastor, mientras más trato de hacer las cosas con mi familia y todos en casa, hacer las cosas bien y de agrado para Dios, es cuando peor nos va. No puede ser posible, pastor, que si estamos haciendo las cosas bien para Dios, las cosas caminen para atrás en lugar de irnos mejor. Y me dice, ¿qué estamos haciendo mal? Y le dije, no estás haciendo nada mal. Te voy a explicar qué es lo que sucede. Lo que pasa es que estás teniendo un conflicto de intereses, porque estás tratando de comparar naranjas con peras. Aquellas peras podridas que tenías, Dios te las quitó. De esas peras podridas que te alimentabas constantemente, que era una nutrición del mundo, no era ni siquiera permanente, era temporal, que te alimentabas y te sentías saciado, pero el dinero que hacíamos en ese ambiente se nos iba. Sí, nos satisfacía en su momento, claro, hice mi negocio, me eché $1,000 en la semana, pero se acabó la siguiente semana. Monté un negocio. Sí, el negocio funcionó un par de días, sustentó, pero después el negocio me fue tranquilo y seguimos en ese ambiente. Tengo un amigo malo que me lleva a lugares malos y entonces le dije, el Señor removió todo eso podrido de tu vida y ahora estás, ya
no hay nada. Pero dice, pastor, pero si no hay nada, entonces ¿qué? Le dije, claro, porque ahora todo lo que Dios te dará son cosas que se dice la palabra, son dádivas de parte de Dios y que son en abundancia y permanente, que vienen de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede, iglesia? Muchas veces nosotros nos venimos a comparar cuando decimos, Señor, yo quiero hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien delante de Dios y las cosas no caminan bien. Decimos, no, yo estuve en esa posición. Recuerdo un día cuando yo le dije a Dios, yo ya no continúo sirviéndote, y se lo dije. Y te tengo que decir como pastor, porque sé que es estar en esos zapatos. Yo le dije a Dios, chica, mano, le dije yo que te he servido todo este tiempo y me he entregado a ti, y aparte que me he entregado a ti, trato de hacer las cosas bien, y todo esto es para atrás, para atrás, para atrás, sin trabajo, sin problemado. No. Y recuerdo la frase que le dije a Dios, yo me regreso al fango de donde me sacaste, porque ese fango lo sé hacer bien. Ahí en ese fango yo me puedo mover bien, y ahí hago las cosas bien. Y Dios me responde. Ahí en esa oración, peleando con Él, Dios me responde, la voz audible nuevamente, y me dice, no puedo entregarte lo nuevo que tengo para ti si aún está sucio a donde yo quiero entregarlo. Aquí estaba sucio, no había nacido de nuevo. Dios no podía entregarme lo nuevo y lo grande que tenía para mí, porque aún tenía sucio mi interior, aún estaba contaminado. Y cuando comprendí lo que Dios me estaba diciendo, empecé a limpiar mi interior, empecé a despojarme de todo mi pasado, empecé a despojarme de toda esa dependencia negativa que para mí en su momento era buena, era sustental y temporal. Y empecé a despojarme y desconectarme de todo lo que yo empecé a entender que a Dios no le agradaba. Empecé a cambiar mis hábitos de escuchar. Hasta la música que escuchamos muchas veces trastorna tu pensamiento y tu manera de actuar y la toma de decisiones. Ese conejo malo lo único que trae son decisiones malas, seamos honestos. Sí. Y que se venga por Facebook también, aquí lo agarramos y oramos por él. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas cosas que vemos y escuchamos alimentan mi corazón y mi interior. Y te voy a decir algo, científicamente comprobado, que los sentimientos no vienen del cerebro. ¿Escuchaste? El cerebro es un receptor de reacciones que hay en el cuerpo. ¿Tú crees que el cerebro siente un pellizcón de dedo? No. El cerebro te deja saber a ti y te dice, ¡ay, dolor! Porque nos pellizcaron el dedo. Pero quien siente no es el cerebro. El cerebro es nada más quien te alerta que algo está pasando. Hay un científico que hizo un ejemplo muy lindo. Viene y mira lo que hace. Pone la mano del individuo y le pone una barrera acá y pone una mano que no es del individuo. Ponga atención. Y empieza el individuo a ver lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, la que es su mano con la otra que no es su mano empiezan a tocarle así con una pluma. Entonces el cerebro empieza a ver que la pluma está tocando su mano, y llega un punto que este neurólogo deja de tocar la pluma a la mano de él y solo toca la mano que no es de él, y le pregunta, ¿sientes la pluma? Y le dice, sí, la siento. Y el tipo está viendo la que no es su mano. Su mano está sin tocarse. La que es mano de él, la pluma pasa y le dice, ¿sientes? Sí. Y viene y le dice, cierra tus ojos, te voy a tocar la mano. Entonces ya el médico toca las dos manos para que sienta la sensación, y después deja de tocar su mano y sigue tocando la que no es su mano, y el hombre está diciendo, sí, me estás tocando el dedo derecho, el dedo pequeño, me estás tocando el centro de la palma, y no está tocando su mano. El cerebro llega a conectarse tanto a la que no es su mano que de último le mete un martillazo y el hombre siente el martillazo en la mano que no es de él. El cerebro es únicamente un receptor. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quiero llegar con esto? Que lo que tú ves, lo que tú escuchas, alimenta el corazón, y tu boca empezará
a declarar todo eso contaminado que está en tu corazón. Se nos es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que todo lo que el mundo me ofrece es pecaminoso, es para verme mal, sentirme mal, llevarme a un lugar de destrucción, iglesia. El enemigo ha venido ¿a qué? Con esto voy cerrando. El enemigo ¿qué ha venido? A destruir, a robar, a matar. Y te quiere ver pero en pedacitos. Entonces está provocando al 100% verte tropezar. Está provocando al 100% provocar que tú caigas en tropiezo. ¿Por qué? Porque a él le interesa de que tú estés mal al momento de que seamos tomados. Pero ¿sabes qué está haciendo Dios? Está provocando que Jesús se mueva en medio nuestro. Porque aún lleno de pecados, ¿sabe qué está haciendo Jesús? Se nos queda viendo y nos dice: levántate y no peques más. Amén. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Y vamos a pedirle a los del grupo de adoración que pasen al altar junto a nosotros el día de hoy. Yo sé que Dios ha dicho a nuestras vidas que nos es necesario dejar de ser como Nicodemos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que vamos a dejar de ser como Nicodemos? ¿Cuántos de aquí hoy se despojan de Nicodemos? Sin temor alguno, levanta la mano. Yo me despojo de Nicodemos. Y yo voy a levantar la mano. Yo me despojo de Nicodemo. Porque Nicodemo a mí no me permite ver a Jesús operar en mi vida. Nicodemo a mí no me permite percibir lo espiritual. Nicodemo a mí no me permite recibir lo que Dios tiene para mí. Nicodemo tiene que morir hoy en el nombre de Jesús en tu vida y en tu corazón. Porque hoy es necesario que Jesús habite en tu vida. Hoy es necesario que el Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores habite en tu vida. Hoy es necesario que comprendas que hoy naces de nuevo. Y hoy voy a pedirle a las personas que pasen al frente. Vamos a hacer algo lindo. Pasemos al frente.